Buenas tardes, mi nombre es Sacha Sandoval, estudiante de la licenciatura de Relaciones Industriales. En esta ocasión, dentro de la materia de deontología, vamos a analizar una película llamada El Método. Esta es una película española y está basada en una obra teatral. Para la realización del video hice algunas anotaciones que voy a estar leyendo en el transcurso, así que realmente no voy a leer de forma textual el análisis, sino que voy a estar leyendo son las anotaciones para poder llevar una cronología bastante clara y no omitir ningún detalle, porque sí hay bastantes detalles importantes dentro de toda la película. Comenzamos con la película, que está centrada en un método de selección de personal para un cargo gerencial bastante alto dentro de una empresa. El método se llama método Gronholm y lo hacen en la empresa Dekia, que está ubicada en Madrid, España. El escenario principal de la película va a ser una sala de juntas donde van a estar los involucrados, a los personajes solamente. Van a estar encerrados y sin ninguna supervisión directa, entonces esto lo que va a empezar a generar es un sentimiento de tensión e incluso de claustrofobia entre ellos. Los aspirantes son 7, son 5 hombres y 2 mujeres. Y va a estar también presente una secretaria que se llama Monse. Son las únicas personas que van a intervenir en la película. La película comienza con un llenado de formularios bastante repetitivos. De hecho, hay una sola persona que hace esa acotación, se llama Ricardo. Él es el único que pues indica que él ya había llenado un formulario igual, que porque tiene que volver a llenarlo, que ya le habían pedido esa información, que él ya había dado la otra información, y los otros 6 postulantes lo que realmente se limitaron fue a llenar otra vez el formulario sin tener ningún tipo de resistencia. Entonces allí lo que la empresa comenzó a evaluar fue la obediencia realmente que tenían las personas, la tolerancia e incluso la disposición. Esto comienza con la gestión pues, de los formularios que se fueron llenando, que fueron repartidos por la secretaria. De hecho, la secretaria hizo mucho énfasis en que ninguno estaba obligado y que solamente si firmaban el formulario donde se les indicaba el nombre del método que iban a utilizar, pues ellos debían seguir las normas que pusiera la empresa siempre y cuando estuviesen dentro de la empresa, pero que ellos podían irse en cualquier momento, que nadie estaba obligado a permanecer. Y las pruebas ellos nunca explicaron en qué se basaba el método. De hecho, había uno solo que tenía cierta noción, pero muy leve, de qué era el método Gronholm. De los demás, nadie tenía idea. Y realmente la secretaria ni nadie de la empresa les dio una explicación al respecto. Incluso todas las pruebas que fueron presentando fueron sin previo aviso, no tenían unas reglas claras, fue todo mediante unas computadoras que estaban en el medio del salón de conferencias. Las pruebas realmente, las instrucciones de las pruebas realmente eran muy puntuales, entonces no tenían como una explicación tan clara de cuál era el proceso, solamente sabían que al final de la prueba iban a poder conocer cuál era el ganador del puesto al que estaban postulándose. Comienza la primera prueba, que es cuando les indican que dentro de los 7 hay una persona que está infiltrada, que es un psicólogo y que los va a estar evaluando, que ellos tienen que descubrir quién es. No les da más información. Allí comienza a realmente generarse sentimientos de paranoia, comienzan a sospechar los unos de los otros y comienzan a presentarse para tratar de deducir cuál podía ser el infiltrado, o el topo, como les llaman ellos allá en España. Luego viene, pues vamos a poder ver que la figura del topo en toda la película, él va a estar evaluando, pero también se evidencia que no solamente va a evaluar, sino que va a comenzar a manipular los escenarios en donde se encuentran los personajes. Tenemos la segunda prueba, que es la elección de un líder. Les indican que ellos, en un consenso, tienen que elegir un líder y ya. Entonces ellos comienzan a hacer una votación de forma anónima y cuando llegan a una conclusión le indican a la empresa cuál es el líder que ellos eligieron y automáticamente en las computadoras sale un artículo de periódico que tiene aspectos relevantes
del pasado de la persona que escogieron como líder. Esto pues hace que todos se contradigan, que comiencen a tener ciertas dudas al respecto y termina con la salida del líder de la selección. Es decir, el líder al final, por consenso de todos, pues consideran que por la información de su pasado no está apto para poder ser pues llamado líder y lo terminan sacando de la prueba de selección. Entonces ya ahí quedarían solo 6 participantes. Pero aquí también ellos comienzan a sentirse de repente vigilados, comienzan a sentirse inseguros y sienten que han violado la privacidad, porque si saben esos detalles de ese líder, pues saben detalles de todos, detalles que son de su pasado, que no realmente tienen que estar puestos en el currículum, sino que pues investigaron a profundidad su pasado. También comienzan a tener dudas si realmente están siendo observados por cámaras ocultas, si hay micrófonos ocultos o algo así. Esto también comienza a generar bastante tensión en el equipo. Luego, pues viene la tercera prueba, que va a ser una eliminación, donde les van a poner un escenario ficticio de un fin del mundo, donde van a estar en un búnker, pero solamente hay 5 cupos y quedan 6 personas. Por lo que ellos tienen que decidir cuál es la persona que salga del búnker, y esa persona que decidan pues automáticamente sale de la prueba de selección. Les entregan los currículum de cada uno y en base al currículum le dicen que los únicos argumentos que pueden utilizar tienen que ser comprobables, es decir, que tienen que ser los que están dentro del currículum. Cada uno comienza a dar sus argumentos y pues la prueba termina con la salida de Ana, una de las chicas del equipo. Pero sí, en esta prueba sí comenzaron a ser bastante humillantes, bastante despectivos, bastante crueles los unos con los otros para buscar sobrevivir a la prueba, para poder superar la prueba y no ser los eliminados. Entonces allí ya comienza realmente pues un ambiente bastante fuerte, bastante desagradable, porque de hecho el argumento que utilizaron para que Ana fuese la expulsada es que era mujer, que tenía más de 40 años y que no tenía que no tenía como mucho tiempo de reproducción, porque pues esos eran los argumentos que estaban utilizando por la naturaleza de la prueba. Entonces ella sale y allí podemos ver una discriminación bastante clara, y luego comienzan también a subestimar a Nieves, que es la otra chica del equipo que queda, pues la comienzan a subestimar simplemente por ser mujer y porque sienten que no es lo suficientemente apta para poder ascender a ese puesto empresarial. Luego viene un tiempo de descanso, que allí comienzan a ocurrir varias cositas. Por ejemplo, les dan una comida, pero la comida sabe horrible, al parecer no tiene buen sabor o no huele bien. Y todos, o sea, de los 5 que quedan, 4 deciden comer y Nieves es la única que decide simplemente no comer. Los demás se callaron y siguieron comiendo. Allí en esa parte del almuerzo estaba presente Monse, que es la secretaria. Entonces ella también comienza como a evaluar. Ahí lo que pues están buscando evaluar es la sumisión que puedan tener. E incluso luego hay otra escena donde a 2 de los participantes les intercambian las franelas en el baño. Luego ellos, pues al estar como en un momento incómodo, no dicen nada, sino que se ponen la franela del otro y deciden salir, la camisa. Allí también, pues todo el mundo se da cuenta, pero nadie dice nada. Incluso ellos mismos tampoco objetan algo, no preguntan nada, o sea, no se dice absolutamente nada. Pues se estaba buscando ver la sumisión, la parte de cómo reaccionan en momentos incómodos a los que pueden ser sometidos. Luego viene, igual en el descanso, hay otra escena donde están hablando Ricardo y Enrique. Y Ricardo le confiesa a Enrique que él en su currículum omitió una información, que él en la empresa pasada donde trabajó por ciertas irregularidades gerenciales terminó siendo líder de un sindicato, pero que él omitió esa información porque evidentemente pues le puede jugar en contra al momento de optar por un cargo, y mucho menos si es un cargo gerencial. En ese momento llega la secretaria e interrumpe la conversación, y le comienza a preguntar a Enrique, pero es bastante insistente, es bastante hostil, lo comienza a presionar de una manera psicológica bastante fuerte
para que le diga qué es la información que están ocultando. Le dice, o sea, le pregunta si hay algo que la empresa no sabe, si hay algo de los participantes que la empresa no sabe, que deba saber. Y bueno, luego de un rato bastante fuerte, o sea, de bastante insistencia por parte de ella, Enrique cede ante la presión y decide delatar a Ricardo. Esto lo que hace es que Ricardo, por omisión de información, sería el siguiente eliminado de la prueba de selección. En eso Ricardo sale como un eliminado más, se va bastante molesto, pero regresa. Y cuando regresa es cuando él confiesa que él realmente es el psicólogo. Entonces, pues allí comienzan a confrontar a Enrique y él le comienza a decir que realmente pues lo traicionó, que por qué lo traicionó, que por qué se conformó, que por qué se comportó de esa manera. Y como Enrique comienza a contradecirse, o sea, él le pregunta, ¿crees que está bien lo que hiciste? Y Enrique responde que sí, luego responde que no, se pone muy nervioso, realmente comienza a contradecirse mucho, pues lo terminan eliminando de la prueba de selección y el argumento que le dan es que realmente no puede trabajar bajo presión y que tampoco tiene sus ideas claras, o sea, que él no vela por sus propias ideas, sino que se deja llevar muy fácilmente y que eso no le permite pues tener el cargo que se está ofreciendo. Luego de eso, pues esa ya sería como otro tipo de prueba donde podemos ver la manipulación psicológica, la presión. También vemos pues hasta hostilidad hasta cierto punto, porque sí fueron bastante fuertes para poder quebrar la voluntad de Enrique. Luego viene la quinta prueba, ya aquí quedan solo 3 participantes. La prueba es de conocimientos. Ya ahí Ricardo, como ya se sabe que es el psicólogo, es como el moderador y les entrega una pelota y les pone cierto tiempo. Cada uno representa a un país y Ricardo les pone un tema en específico y ellos en base al país que les corresponde tienen que ir respondiendo y pasándose la pelota por cierto tiempo. Allí Carlos y Nieves se ponen como en un complot en contra de Fernando para poder eliminarlo. Entonces ellos comienzan a hablar, a dar sus argumentos, pero en el idioma que les corresponde, o sea, del idioma del país que les corresponde. Y Ricardo ya había dicho, pero lo dijo creo que fue en el baño a uno solo de los participantes, que realmente el idioma, o sea, manejar varios idiomas no era algo que necesitaban para poder estar en el cargo. Entonces, bueno, Nieves y Carlos comienzan a hablar, comienzan a quizás hacerlo sentir bastante incómodo, comienzan a hacerle burlas a Fernando en el otro idioma, entonces él no entiende, él se comienza a molestar, pero pues está pasando el tiempo de la prueba, o sea, comienza a haber un momento bastante estresante para Fernando porque él no entiende lo que están diciendo sus compañeros, pero a la vez tiene que responder lo que le están preguntando acerca del país que le corresponde, pero entonces también, o sea, ese tipo de presión pues sí fue bastante desagradable y lo que resulta es que Fernando es el siguiente eliminado. Allí podemos ver primero que realmente se aprovecharon de las deficiencias de Fernando y Nieves y Carlos pues jugaron sucio porque lo hicieron sentir bastante mal, lo humillaron y realmente quizás Fernando sí tenía los conocimientos porque el argumento que le dieron era que como no tenía los conocimientos necesarios, como no pues pasó la prueba, por eso fue eliminado. Pero realmente, posiblemente, quizás Fernando, si tuviese los conocimientos, solamente que al verse hostigado, al verse involucrado en esa situación bastante fuerte del complot de sus compañeros, realmente, pues en ese tipo de situaciones, quizás se le pudo haber olvidado la información, se confundió, etcétera, entonces tampoco supo manejar la situación y por eso también fue expulsado. Pero sí fue de mal gusto que 2 compañeros se pusieran en complot en contra de uno. Aquí ya viene otra falta ética, porque no están jugando limpio. Luego viene, pues ya ahí quedarían solamente Carlos y Nieves. Ellos van a un descanso, se encuentran en oficinas separadas cada uno. Y Ricardo va a hablar con Carlos y Monse, que es la secretaria, comienza a hablar con Nieves. Allí les comenzaron a decir que bueno, que eran los últimos, que tenían que hacer alguna prueba, o sea, le pusieron una meta a cada uno para poder quedarse con el cargo. Pero no le dijeron, o sea,
cada uno tenía una meta que tenía que lograr en contra del otro, pero el otro no sabía. Entonces, bueno, comenzó la siguiente prueba, ellos pues supuestamente comenzaron fue a hablar mientras les daban la instrucción de la otra prueba, pero ya allí había comenzado la prueba porque cada uno tenía una meta que tenía que conseguir. Las metas que le pusieron fue a Carlos, le dijeron que tenía que derrumbar emocionalmente a Nieves, porque ellos se conocían desde antes, o sea, antes de llegar al proceso de selección, ellos muchos años atrás se habían conocido y al parecer tenían cierto interés romántico. Y a Nieves le dijeron que tenía que hacer que Carlos saliera de la oficina. No les dieron normas, no les dieron ningún tipo de límite, simplemente que tenían que lograr eso para poder conseguir el puesto. Allí, pues Carlos comenzó a jugar por la parte emocional o sentimental de Nieves, le comenzó a decir cosas pues bastante hirientes, bastante fuertes, e incluso la comenzó a denigrar por ser mujer, la comenzó a subestimar porque ella es soltera, porque no tiene hijos, porque se le está pasando el tiempo, o sea, buscó herirla en los puntos personales, no profesionales, sino personales, donde sabía que quizás había un punto de quiebre para poder derrumbarla y poder ganar. Y Nieves, por su parte, comenzó a optar por la parte emocional o romántica, comenzó a decirle que ellos podían tener una vida juntos, que pues realmente no valía la pena, que se fueran juntos, que para poder hacer su vida. El punto es que en ese momento Carlos salió de la oficina, Carlos salió de la oficina y Nieves pues estuvo a punto de cerrar la puerta. Allí fue donde Carlos como que se dio cuenta que era una estrategia. Igual Nieves al final salió con él, se montaron en el ascensor y fue cuando ambos conversaron y se dijeron que efectivamente sí le habían puesto una meta a uno en contra del otro. En eso pues Carlos sí fue bastante hiriente, terminó derrumbando a Nieves. Nieves decidió salir del ascensor e irse de la empresa, dando como ganador a Carlos, y pues Nieves simplemente se fue. Allí finaliza la película. Entonces, pues sí fue bastante pues injusta la situación en la que los pusieron a los dos para poder definir quién se quedaba con el cargo. Realmente tenían que ser estrategas, pero en el punto de vista ya personal, no profesional, el uno con el otro. Y allí también pues la película muestra que sí habían cámaras y sí había micrófonos, es decir, que sí los estaban observando desde un principio. Entonces, pues de parte de Carlos sí fue bastante desleal porque jugó desde el punto de vista emocional, pues las mujeres por lo general tendemos a ser más susceptibles a las emociones, a los sentimientos, y por eso Nieves, quizás por el amor o por el aprecio que le sentía a Carlos, al darse cuenta y al sentirse traicionada y lastimada, decidió simplemente irse, y pues Carlos quedó como el ganador de la prueba. Allí finaliza la película. Entonces quisiera pues realmente analizar pues ciertas figuras específicas de la película que siento que son pues bastante importantes. La primera de ellas es la figura del topo o del psicólogo que estaba infiltrado. Pues él realmente era Ricardo, que fue el que mostró resistencia para el llenado de los formularios, fue el que se abstuvo en todas las votaciones. Él nunca votó, él siempre se abstuvo a votar. Él hacía comentarios a veces sarcásticos, a veces se reía, o sea, él buscaba manipular las situaciones para poder llevarlos a un punto específico. Entonces, él no solamente estaba allí para observar el comportamiento de los candidatos, sino que él inducía la paranoia, inducía sospechas, inducía conductas poco éticas. Él de hecho fue el que le hizo una confesión falsa a uno de los participantes y luego que lo delató. Entonces, o sea, él realmente pues estaba manipulando todas las situaciones. Entonces, él alentó activamente a todos los candidatos a que se traicionaran o se perjudicaran mutuamente. Tenemos también la parte de la eliminación de los candidatos, que no era la empresa la que estaba buscando ciertos puntos para que los candidatos no fuesen aptos para el cargo, sino que eran ellos mismos los que por diversos motivos se buscaban eliminar los unos a los otros, y eso comenzó a generar un ambiente bastante tenso y bastante violento hasta cierto punto. Luego, pues en la parte de la eliminación de los candidatos comienzan a utilizar tácticas darwinianas, que ellas lo que nos indican es que el más fuerte es el que sobrevive. Y pues
a medida que avanzan las pruebas, pues los candidatos van siendo eliminados, pero como tiene que sobrevivir el más fuerte, ellos buscan los puntos débiles de la otra persona para poder aprovecharse y poder sobrevivir y eliminar al siguiente. Entonces comienzan a ser bastante humillantes los unos a los otros, se comienzan a humillar, las personas pues están dispuestas a humillar, pero también están expuestas a que sean humillados. Y allí viene una parte de deshumanización bastante grande, porque ellos la empresa pues lo que va a buscar o lo que buscaba era priorizar la supervivencia individual de cada uno, de forma despiadada, como fuese, pues los ponían siempre en una competencia uno contra el otro. Allí podemos ver que entonces la habilidad del trabajo en equipo era nula, porque nunca los pusieron a trabajar en conjunto. Si bien le decían que tenían que llegar a consensos o algo así, pues realmente la intención no era que trabajaran en equipo para un bien, sino que realmente trabajaran en equipo para poder eliminar al eslabón que ellos veían más débil. Y eso únicamente lo podían hacer siendo pues hirientes, siendo crueles con la otra persona. Entonces ellos no trataban de evaluar los rasgos existentes, o sea, no buscaban evaluar sus capacidades profesionales, sino que ellos lo que la empresa provocaba y lo que hacía era medir las respuestas en condiciones que eran manipuladas y que realmente pues no eran éticas. O sea, se podía dudar de la ética de todas las circunstancias a las que las personas fueron sometidas. Ahí es donde entramos a la parte de la ética en el proceso de selección, es decir, en el método Gronholm. El personaje, venimos con la manipulación, que netamente viene, o sea, desde primer plano del personaje de Ricardo, que era el topo, porque él buscaba manipular cualquier situación. O sea, de hecho, un ejemplo fue cuando él buscó manipular la situación de la confesión que le hizo Enrique para poder sacarlo, para poder, pues, llevarlo a un punto de estrés máximo para que él saliera. Luego vamos con la traición, que ya viene la competencia desleal, y también podemos entrar con este ejemplo porque Enrique traicionó a uno de sus compañeros para que su compañero fuese eliminado y él tuviese mayor probabilidades de poder obtener el cargo. Entonces la misma situación puede ser vista desde diferentes puntos de vista, pero realmente ninguno nos da un resultado positivo porque se jugó sucio por un lado y por el otro. Luego viene la invasión de la privacidad, que es cuando los candidatos comienzan a sospechar que los están viendo, que los están escuchando, que hay cámaras, que hay micrófonos, etc. Y pues también con la evidencia del pasado de uno de sus compañeros. Esto quería decir que tenían evidencia del pasado de todos. Porque los que iban a escoger al supuesto líder eran ellos mismos, entonces tenían preparado o podían tener preparada una evidencia en contra de quien fuese elegido. Luego venimos con la deshumanización, que pues era la empresa lo que buscaba medir realmente, dicho en pocas palabras, era hasta dónde estaban las personas dispuestas a llegar solamente para conseguir el trabajo. Entonces la película lo que sugiere es que el método utilizado iba a buscar sacar lo peor de las personas, lo que pues realmente es degradante, y los lleva a hacer cosas que quizás en otras circunstancias ellos mismos no fuesen así. Entonces les quitaban la humanidad y los llevaban hasta ciertos puntos donde ellos tenían que decidir y quizás decidían actuar de formas donde en condiciones normales ellos no tomarían esas decisiones. Entonces lo que buscaban también era sacar la personalidad oculta de forma negativa de cada uno de los participantes. Luego vamos con la ética que manejaba la empresa Dekia, que realmente ellos no buscaban, o sea, se evidenció que no buscaban personal que fuese capacitado para trabajar en equipo, para comunicarse, que velaran por el bien común, que tuviesen características en común, o sea, parecidas, que se manejara un ambiente de trabajo favorable, que fuese un ambiente sano, sino que realmente ellos lo que buscaban era personas que fuesen obedientes, que no participaran, o sea, que no fuesen participativas y que no tuviesen ningún tipo de iniciativas. Eso lo vimos con el tema de la comida, con el tema de las franelas, cuando la secretaria decía que realmente nadie estaba obligado. Ella hacía mucho énfasis en eso, de que nadie estaba obligado, pero mientras estuviesen allí,
tenían que seguir las normas de la empresa. Ella nunca les explicó por qué, nunca fue abierta a un diálogo o a una negociación, simplemente fue bastante estricta, como que si están aquí tienen que cumplir las normas sí o sí y punto, y si no, se pueden ir. Ya, entonces sí era bastante fuerte. Tenemos también la parte de la discriminación, que eso se vio muy claro con la salida de Ana, porque la discriminaron por su edad, por el género, por su capacidad reproductiva, entre otras cosas. Y también hubo una dinámica de género, una discriminación de género, porque a Nieves la comenzaron a denigrar por el simple hecho de ser mujer, la comenzaron a subestimar, y al ser la mayoría hombres, eran 5 hombres y 2 mujeres, pues ellos se sintieron apoyados entre sí y realmente se comenzó a ver un ambiente bastante machista. De hecho, uno de los personajes fue muy machista, que fue Fernando. Él realmente era, o sea, se notaba que no tenía una actitud pues tan apropiada en cuanto a las mujeres, o fue lo que él evidenció con los comentarios que hizo en ciertas pruebas. Luego viene la falta de transparencia, que fue básicamente al no darles los criterios de qué se trataba la prueba, ni de qué se trataba el método, ni darles las instrucciones específicas de cada prueba, nada. Y realmente los criterios que les daban eran muy ambiguos porque podían interpretarse de diferentes maneras, y al no ser nada claro, pues no se podía interpretar de una sola forma. Y la otra parte de la falta de transparencia fue no revelarles la identidad del topo, sino simplemente decirle, hay un infiltrado y sépanlo y listo, o sea, descúbranlo y ya. Pero no fueron transparentes. Primero, al inicio no les indicaron, o sea, antes de la prueba no les indicaron que iba a haber un psicólogo que los iba a estar evaluando, y luego ya en la prueba no les dijeron cuál era esa persona. Entonces eso el único fin que tenía era realmente llevarlos a un estrés, a una incertidumbre, a una desconfianza, a una competencia que no era sana. Vamos con el impacto psicológico en los candidatos, porque realmente sí, pues vi la película varias veces y me llamó la atención mucho la parte psicológica o el impacto que podía tener en cada uno de los candidatos en la prueba y luego fuera de ella. En la prueba, pues realmente lo que buscaron provocarle siempre, constantemente, fue miedo, sospechas, paranoias, traiciones, humillaciones, malos tratos. Los llevaban, pues al estar en un entorno cerrado, en la sala de juntas, porque pues todas las ventanas estaban cerradas, todas las puertas estaban cerradas, los llevaban también a sentirse acorralados. Eso también pues generaba un caos. Era bastante, o sea, la atmósfera siempre fue bastante ruda, bastante fuerte y bastante estresante. Esto lo que hizo fue desmoralizarlos a todos, realmente llevarlos a puntos donde quizás ellos no actuarían de esa forma, como se dijo anteriormente, despojarlos de cualquier método de defensa, que tuviesen que defenderse de una manera hostil hacia los demás, y la empresa lo que buscaba era revelar los impulsos de las personas, que fuesen crudos, que fuesen desinhibidos, nunca le pusieron ningún tipo de límite, simplemente todos tenían el mismo objetivo, que era conseguir el puesto, fuese al costo que fuese. Eso pues iba a generar un impacto bastante grande, eso generó un impacto grande, porque no estaban realmente en su zona de confort, ni se sentía un ambiente sano o un ambiente apropiado para realizar una selección, sino que realmente todo se basaba en una guerra constante, los unos con los otros. Luego vienen los cambios, las posibles consecuencias que podía tener el método a largo plazo en la salud mental de cada uno. Esto pues sí me llamó bastante la atención. De hecho, el punto de partida que tuve para ponerme a indagar sobre las consecuencias psicológicas fue la salida de Ana, porque ella sí se mostró bastante afectada al momento de salir, porque uno de sus compañeros, que fue muy humillante, fue muy despectivo, realmente la trató muy mal, y eran personas que no se conocían, o sea, se estaban conociendo ese día. De hecho, al ella salirse, esta persona que la trató bastante mal se intentó como disculparse, decirle que realmente eso era un juego, que él no pensaba eso de ella, que él lo decía solo por la situación en donde estaban. Entonces allí se evidencia que hubo un remordimiento de parte de la persona que fue grosera, pero que el daño ya estaba hecho.
porque de hecho Ana ni siquiera le contestó, simplemente agarró sus cosas y se fue. Pero sí fue muy obvio y fue muy notorio que ella se había sentido muy mal, más allá de sentirse ofendida, laboralmente hablando, sí como que le afectó de forma muy personal. Entonces, pues todos los candidatos pueden tener consecuencias a largo plazo al estar expuestos a ese tipo de humillaciones, y también las personas que humillaron a los demás sin realmente quererlo o sin ser su propia naturaleza, pues también pueden sentirse mal, porque luego comienzan a pensar, porque si bien, los que no quedaron seleccionados simplemente agarraron sus cosas, se fueron, hasta allí llegó la prueba, pero eso no quiere decir que todo lo que pasó en la prueba a esas personas se les olvida. Entonces sí pueden haber impactos bastante significativos en el punto de vista personal, y pues en el laboral también eso puede afectar mucho el rendimiento en las posibles búsquedas de empleo. De hecho, pueden hasta quizás querer no poder buscar más empleo, no querer exponerse a ese tipo de situaciones. Entonces sí es de bastante cuidado ese tema. E incluso el ganador del cargo también puede tener secuelas psicológicas a largo plazo, porque él puede sentir que todo lo que hizo dentro de la prueba, la forma de humillar, de tratar, de defenderse, o sea, toda la manera en la que actuó, al final le dejó una recompensa. Entonces él quizás lo puede comenzar a ver como positivo, y esto lo que puedes hacer es nublar o cambiar el sentido de la ética y la moral que tenía antes de entrar a la prueba. Y esto lo va a seguir arrastrando, porque pues él ya tiene el cargo, va a comenzar entonces a ser un líder que es humillante, que es denigrante, que no respeta a las demás personas, que no les interesan las demás personas, que es capaz de pasar por encima de quien sea solamente para cumplir objetivos, ya sea propios o de la empresa. No va a valorar el trabajo en equipo, no va a valorar pues las buenas o no va a valorar las buenas referencias que pueda tener la otra persona, si esa persona es inteligente o no, si es hábil en su puesto o no. Simplemente se va a guiar por otras cosas que realmente son negativas y que a la larga a la empresa no le va a dejar nada positivo. Entonces, como conclusión de la película, pues uno espera, o por lo general la sociedad espera, que las empresas busquen las habilidades blandas. Estas son la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, un trabajo eficiente, que sean adaptables, que sepan escuchar, que haya un feedback continuo, que haya resolución de conflictos, etc. Pero este método Gronholm lo que va a hacer es todo lo contrario, porque él solo lo que hace, o lo que hizo en la película, fue premiar de una manera activa lo que era la crueldad, la manipulación y la capacidad de poder socavar o de poder lastimar o alterar el juicio de las demás personas. Entonces, una empresa que emplea este tipo de métodos, pues realmente no está buscando individuos que sean equilibrados, o que hayan líderes que sean colaborativos, o que todo se maneje en un ambiente de trabajo adecuado o positivo, sino que buscan es el individualismo extremo, la disposición que tenga la persona de sacrificar lo que sea solamente para conseguir los objetivos de la organización. Y pues esto va a llevar a que tengan un equipo que sea ejecutivo, que sí puede ser eficaz en la lucha de poderes internas, pero realmente es un equipo que es disfuncional, porque siempre se van a estancar en un solo lugar, no van a poder, la empresa no va a poder innovar y no va a poder haber un éxito colectivo. Siempre se va a premiar, o la gente va a buscar la supervivencia y el éxito propio, no de la organización como tal. Y esto pues sí lleva a una crítica bastante grande a el método que se utilizó, que fue el método Gronholm, y pues en los procesos de selección que fueron extremos y realmente carecieron totalmente de ética. Entonces, pues si bien esto quizás no sea tan común, eso no es exento, esto es una película, pero eso no nos hace exentos de que en las otras empresas o en otras empresas alrededor del mundo estén sucediendo este tipo de cosas, quizás no con el mismo método, quizás en otro, de otra forma o en otro contexto, pero lo que se busca, o el fin realmente no es ético. Y yo, me tomé la tarea también de buscar algunos tipos de recomendaciones que como futuros licenciados en Relaciones Industriales tenemos que estar bastante conscientes
de qué es lo que vamos a transmitir y qué cambios podemos hacer en las empresas a las que llegamos, ya sea cambios de que las empresas realmente no tengan un adecuado método de selección de personal, e incluso si ya tienen métodos buenos, pues encaminarlos y procurar que haya una mejoría. La primera recomendación es que los procesos de selección en todo momento tienen que ser transparentes en cuanto a los criterios, las metodologías y los evaluadores. Es decir, que todas las personas tienen que tener muy claro quiénes los están evaluando, cómo los están evaluando, cómo los van a evaluar, qué criterios van a tomar en cuenta y sobre todo que su privacidad y sus límites en todo momento tienen que ser respetados. Otra recomendación es que las pruebas de selección nunca deben diseñarse para infundir lo que es la paranoia, para inducir angustia psicológica, para forzar a las personas a actuar de alguna forma o que tomen decisiones que sean poco éticas. Al contrario, el objetivo de los procesos de selección tiene que ser evaluar el potencial profesional de la persona y no quebrarlos como individuos. Otra recomendación es que los candidatos, independientemente del resultado que tenga, o sea, si fueron aceptados o no, tienen que ser tratados con respeto y con dignidad durante todo el proceso, desde el inicio hasta el fin, por los evaluadores y por sus compañeros también. Se debe velar porque haya un buen ambiente dentro del proceso de selección. Este proceso también tiene que ser una oportunidad para crecimiento y aprendizaje y descubrimiento tanto de la empresa como de todos los aspirantes. De ninguna manera los aspirantes deben salir traumatizados o sintiéndose mal, incluso inestables emocionalmente. Y como último, las decisiones que se tomen para la selección del personal tiene que estar basado en criterios objetivos y que sean validados, así como una evaluación integral de todas aquellas habilidades y experiencias que tenga la persona desde el punto de vista profesional. En ningún momento tiene que mezclarse la vida personal con el área profesional. Realmente, más allá de las habilidades de comunicación que pueda tener, del sentido de pertenencia que pueda tener, pero cosas personales que no tengan nada que ver con el ambiente organizacional, pues realmente no tienen por qué interferir. Tampoco, se tiene que minimizar al 100%, si es posible, el sesgo de la discriminación, es decir, que no haya una discriminación entre ellos ni por la edad que tengan, ni por el género, ni por el color de piel, ni inclinación sexual, absolutamente nada. Lo único que se tiene que evaluar son realmente los requisitos que necesita la persona para poder optar al cargo al que se está postulando. Netamente. De resto, no se tiene por qué manejar ningún tipo de información que pueda involucrar ese tipo de discriminaciones, porque pueden haber represalias tanto legales como emocionales. Y la empresa lo que debe velar es por evitar, o nosotros como licenciados en Relaciones Industriales debemos velar porque las personas, los aspirantes, incluso las personas que sean seleccionadas, queden con una buena imagen de la empresa y que tampoco, cuidar la integridad de la empresa para que no vayan a haber represalias legales en ningún ámbito y en ningún momento. Entonces, pues sí, el video es un poco largo, pero vi la película varias veces y tal cual como lo dijo la profesora, cada vez que la veía podía notar, y de hecho estuve anotando, diferentes situaciones y diferentes impactos que había, pude observar realmente qué buscaba la empresa evaluar en cada una de las estrategias que utilizaba, en cada una de las pruebas. Sí fue bastante fuerte y de hecho sí deja una enseñanza, por lo menos desde el punto de vista profesional en nuestra carrera, deja una enseñanza bastante profunda que sí debemos llevar siempre presente, y es poner la ética, la moral por encima de todas las cosas, sin dejar de lado, por supuesto, el ámbito profesional. Entonces, nada, pues el video sí es un poco largo, pero siento que cada uno de los detalles que se tocaron fueron bastante importantes. Cada uno se entrelaza con el otro, pero todos tienen un mismo fin. Entonces sí consideré importante la durabilidad del video para poder expresar mi punto de vista personal. Muchísimas gracias.